Mi nombre es el Dr. Adrián Fuentes. Durante 15 largos y lucrativos años, mi mundo se resumía al brillo del acero quirúrgico y a la promesa de la perfección. Mi clínica privada en el barrio de Salamanca, en Madrid, no era solo un centro médico, era un santuario de mármol y cristal para la élite de la ciudad, un lugar donde la insatisfacción con el propio reflejo venía a morir. Yo no era un simple cirujano plástico. Mis clientes y los medios que lo seguían me llamaban artista, escultor. Y yo en mi arrogancia silenciosa estaba de acuerdo. Con un bisturí podía redefinir una mandíbula, borrar una década de una mirada cansada, crear una simetría que la propia naturaleza había negado. Era un maestro en mi oficio, y mi orgullo era el cimiento sobre el cual se construyó mi imperio. Lo vi todo: actores queriendo congelar el tiempo, socialites compitiendo en juventud, empresarios buscando un rostro que impusiera más respeto. Cada caso era un desafío técnico, un rompecabezas de piel y hueso, pero en el fondo todos eran iguales. Eran variaciones del mismo deseo humano de ser otro, de ser mejor. Con el tiempo, esa repetición me volvió insensible, casi cínico. Veía a mis pacientes no como personas, sino como lienzos en blanco, proyectos a ser ejecutados con una precisión impecable. Pero hay un caso que rompió esa coraza, una historia que no encaja en ningún historial médico o artículo de revista. Es la única cirugía que me atormenta, el único rostro que construí y que me visita en mis peores pesadillas. Esta no es una historia de éxito médico, sino una confesión. La narrativa de cómo mi consulta, mi taller de la perfección, se transformó en el escenario del acto de aniquilación más oscuro que jamás podría concebir, y de cómo yo, el gran artista, me convertí, sin saberlo, en su cómplice. De todos los rostros que he alterado, uno de ellos me enseñó que el verdadero monstruo no tiene una apariencia específica, pues puede encargar cualquiera que desee. Esta es la historia que me hizo abandonarlo todo. Todo comenzó una tarde de martes particularmente gris y lluviosa, de esas que hacen que Madrid parezca aún más opresiva. El sonido de la lluvia contra los ventanales de mi despacho era el único ruido, un preludio melancólico de la tormenta que estaba por desatarse en mi vida. Fue entonces cuando mi recepcionista anunció una consulta de última hora, una tal Elena. Cuando entró, noté que su presencia era casi una anomalía en mi entorno meticulosamente diseñado. Era lo opuesto a mis pacientes habituales. Vestía con una sencillez desconcertante, sin joyas, sin maquillaje, el pelo recogido de forma descuidada. Era un lienzo en blanco, pero no en el sentido al que yo estaba acostumbrado. Había algo apagado en ella, una ausencia de identidad que era en sí misma alarmante. Sus ojos, sin embargo, eran otra historia. Eran de un castaño profundo y ardían con una intensidad febril, una desesperación que me desestabilizó por un instante. Se sentó con las manos cruzadas en el regazo y fue directa al grano. Su petición fue tan inédita como perturbadora. No sacó una foto de una actriz de cine, ni me mostró una versión antigua de sí misma. En vez de eso, abrió una carpeta de cuero sobre mi escritorio y la empujó en mi dirección. Dentro había un dossier completo sobre otra mujer. Decenas de fotos en alta resolución, desde todos los ángulos imaginables, vídeos caseros, recortes de revistas y algo que me provocó un escalofrío: moldes dentales y un mechón de pelo castaño claro, guardado en una pequeña bolsa de plástico. «Esta es Clara», dijo, con voz baja pero firme. «Mi mejor amiga. Desapareció hace 8 días». El nombre me resultaba vagamente familiar, un caso que empezaba a ganar fuerza en los noticiarios locales. «Quiero su rostro, doctor», concluyó Elena, sin una pizca de vacilación. La petición quedó flotando en el aire estéril de mi consulta, tan absurda, tan grotesca que por un momento creí haber oído mal. Quiero mantener viva su memoria, quiero que el mundo nunca la olvide. Quiero mirarme al espejo y verla conmigo para siempre. Una única lágrima, perfectamente cronometrada, rodó por su pálido rostro. Era una actuación de duelo,
pero una actuación increíblemente convincente. Mi instinto médico, la parte de mí que hizo el juramento hipocrático, gritó que me negara. Era un caso para un psiquiatra, no para un cirujano. Aquello era una manifestación patológica del luto, una fantasía peligrosa. Pero el artista en mí, el profesional vanidoso seducido por un desafío sin precedentes, quedó fascinado. Analicé las fotos. La estructura ósea de Elena era sorprendentemente similar a la de Clara. La piel, la textura, la línea del cabello. Era difícil, pero era posible. Sería la cúspide de mi habilidad, la prueba definitiva de mi talento. Sería mi obra maestra. Elena, sintiendo mi vacilación, jugó su carta final. Mencionó una cifra, un pago tan exorbitante que no solo financiaría la nueva ala de rehabilitación de la clínica, sino que garantizaría mi jubilación anticipada con una comodidad inimaginable. Esa noche discutí el caso con mi anestesista y confidente, la doctora Isabel Ríos. Isabel era mi ancla a la realidad, una profesional pragmática cuya intuición había aprendido a respetar. Miró las fotos de Clara y luego el historial de Elena. Su rostro se ensombreció. «Adrián, no lo hagas», dijo, su voz cargada de una seriedad que raramente usaba conmigo. «Esto no es un homenaje, es una anulación. El luto no se cura con silicona y bisturí. Hay algo que no encaja en esta historia. Puedo sentirlo». Descarté sus preocupaciones. Argumenté que era un caso extremo, sí, pero que la paciente era consciente y estaba dispuesta. Hablé del desafío técnico, de la oportunidad única. En el fondo, ya había decidido. Mi vanidad había vencido a mi prudencia. Acepté el caso. Mal sabía yo que al acceder a esculpir el rostro de una mujer muerta en el de una viva, no estaba creando una obra maestra. Estaba firmando la destrucción de mi propia vida. Las semanas que siguieron fueron una inmersión profunda en el trabajo más complejo y meticuloso de mi carrera. La cirugía en sí duró casi 8 horas. Cada corte, cada sutura, cada milímetro de cartílago remodelado fue ejecutado con una concentración casi trascendental. A mi lado, Isabel mantenía estables las constantes vitales de Elena, su rostro una máscara de profesionalidad que apenas ocultaba su desaprobación. Para mí, sin embargo, el quirófano era un estudio. No veía a una paciente, veía la materialización de mi desafío. Rinoplastia para afinar el puente de la nariz, implantes malares para replicar los pómulos prominentes de Clara, blefaroplastia para dar la misma forma almendrada a los ojos, rellenos labiales para imitar la curva exacta de su sonrisa. Fue agotador, pero cuando di el último punto, me aparté de la mesa y miré mi trabajo. Incluso bajo la hinchazón y los vendajes, sentí un escalofrío de triunfo. Yo era Pigmalión, y mi Galatea estaba casi lista. Las semanas de recuperación fueron supervisadas por mí con un cuidado obsesivo. Cuando finalmente llegó el día de retirar los últimos vendajes, la atmósfera en la sala era de una solemnidad casi religiosa. Elena, Isabel y yo frente a un gran espejo. Con manos firmes desenrollé las gasas revelando el nuevo rostro. El resultado fue espeluznantemente perfecto. No era una aproximación, no era un parecido, era Clara. La mujer en el espejo era el vivo retrato de las fotografías, viva y respirando. Elena se llevó las manos a la boca, sus nuevos labios temblando. Las lágrimas brotaron de sus nuevos ojos y se giró hacia mí, un sollozo de alegría y gratitud escapando de su garganta. «Lo ha conseguido, doctor. La ha traído de vuelta para mí». En ese momento me sentí como un dios. La duda de Isabel, mi propia vacilación inicial, todo se disolvió en la gloria de mi creación. Había logrado lo imposible. Fue durante las consultas de seguimiento cuando las primeras fisuras comenzaron a aparecer en mi fachada de orgullo. Eran detalles pequeños, casi insignificantes, pero disonantes, anomalías que mi mente lógica intentaba, en vano, descartar. Durante la firma de un formulario de consentimiento noté algo extraño. Elena, a quien recordaba claramente ser diestra en nuestras primeras consultas, cogió el bolígrafo con la mano izquierda
y firmó su nombre con una fluidez que sugería un hábito de toda la vida. La caligrafía también era diferente, más redondeada, florida. Recordé haber visto una nota de Clara en su dossier y la similitud era innegable. Cuando se lo comenté, sonrió vagamente. He estado practicando. Clara era zurda. Es solo otra forma de sentirme más cerca de ella. La explicación parecía plausible, aunque un poco mórbida. La acepté. Una semana después, mi recepcionista se me acercó con expresión confusa. Doctor Fuentes, la paciente Elena ha pedido un té rooibos con una gota de miel. Dijo que era el único que le calmaba el estómago. No entendí la relevancia hasta que añadió. Era exactamente lo mismo que pedía la señorita Clara cada vez que venía acompañando a Elena antes de que todo pasara. Me pareció una coincidencia extraña. La palabra coincidencia resonó en mi mente. Una vez era una casualidad, 2 veces era una coincidencia, pero las anomalías continuaron acumulándose, como granos de arena formando una duna de aprensión en el fondo de mi conciencia. Durante una conversación, Elena usó una expresión idiomática en francés poco común. Más tarde, hojeando el antiguo dossier, encontré la misma expresión subrayada en un artículo de revista que pertenecía a Clara. En otra ocasión, tarareaba distraídamente una melodía de un grupo de música indie poco conocido. Una búsqueda rápida en internet me mostró el perfil de red social de Clara, donde se describía como una gran fan de esa misma banda. Me sentía cada vez más como un detective en mi propia clínica, observando mi creación con una mezcla de fascinación y miedo. No estaba simplemente imitando a Clara, estaba absorbiendo su esencia, sus gestos, sus recuerdos. Era como si la cirugía hubiera trasplantado más que solo rasgos faciales. Isabel, por supuesto, notó el cambio. Su preocupación inicial se había transformado en una alarma silenciosa. «Adrián, ¿la ves?», me preguntó un día, después de que Elena se fuera de la consulta. «Camina como Clara, la inclinación de la cabeza cuando escucha, la forma en que cruza las piernas. No es una imitación, es una encarnación. Esto no es luto, es otra cosa, es peligroso». «Es una forma extrema de mecanismo de afrontamiento, Isa», respondí, intentando convencerme a mí mismo tanto como a ella. Se está fusionando con el recuerdo de su amiga para sobrevivir a la pérdida. La mente humana es compleja. «No tan compleja», replicó ella con la mirada fija en la mía. «Estás tan ciego por tu éxito técnico que te niegas a ver la verdad psicológica que tienes delante. No has creado un monumento vivo, has creado un fantasma». Descarté sus palabras como una exageración, como un exceso de celo profesional. No quería creer que mi obra maestra pudiera ser algo monstruoso. Yo era el artista, el maestro. Yo tenía el control. La verdad es que nunca lo tuve. El control siempre fue suyo. El punto de inflexión, el momento en que la negación se volvió insostenible y el suelo bajo mis pies comenzó a desmoronarse, ocurrió en la consulta de los 2 meses. La cicatrización era perfecta. El resultado final era clínicamente impecable. Estábamos discutiendo los cuidados de la piel a largo plazo, una conversación rutinaria y banal. Para romper el silencio, mencioné que esperaba que la policía tuviera algún avance en el caso de Clara. Elena, ahora con el rostro de Clara, suspiró y miró por la ventana, la lluvia comenzando a caer de nuevo, como un eco de aquel primer día. «Nunca la van a encontrar», dijo, con una sonrisa triste y melancólica. «No donde están buscando». Había algo en su entonación que me hizo detenerme. Han pasado semanas registrando la finca de la familia en la Sierra de Gredos. Una pérdida de tiempo. Mi sangre comenzó a helarse. La información sobre los registros en la finca no era pública. Los detalles de la investigación estaban bajo secreto. «¿Cómo sabes que están buscando allí?», pregunté, mi voz sonando más tensa de lo que me hubiera gustado. Se volvió hacia mí, y por un segundo la mirada de duelo fue reemplazada por un brillo fugaz de triunfo. Clara me lo contó. Odiaba ese lugar. Siempre decía que el lago era demasiado profundo, demasiado oscuro, perfecto para guardar secretos. La frase quedó suspendida entre nosotros, cargada de un peso que no podía descifrar,
pero que me asfixiaba. Perfecto para guardar secretos. Aquella noche, no dormí. Su frase resonaba en mi mente, junto con la caligrafía, el té, la música, la mano izquierda. Las coincidencias ahora formaban un patrón, un mosaico aterrador cuya imagen final temía ver. Movido por una paranoia que ya no podía reprimir, abrí mi portátil y comencé mi propia investigación. Ya no se trataba de proteger mi reputación, se trataba de entender la naturaleza de lo que había hecho. Empecé a buscar obsesivamente sobre Clara y Elena. Encontré artículos antiguos, noticias de sociedad, perfiles olvidados en redes sociales. El primer descubrimiento fue sobre el dinero. Clara no era solo rica, estaba a punto de heredar una fortuna colosal de un abuelo, un verdadero imperio inmobiliario. La herencia se haría efectiva en su próximo cumpleaños, que sería en unos meses. El segundo descubrimiento fue el testamento. A través de un contacto en el ámbito legal, conseguí una información extraoficial. El Antiguo Testamento de Clara nombraba a Elena, su amiga de la infancia, como la única y principal beneficiaria de todo. Sin embargo, se había redactado un Nuevo Testamento apenas un mes antes de la desaparición, y en este nuevo documento, el nombre de Elena había sido completamente eliminado. ¿Qué podría causar una pelea tan grande como para desheredar a una amiga de toda la vida? La respuesta vino de un blog de cotilleos archivado, una publicación pequeña y casi desapercibida. Hablaba sobre un rumor de traición en el compromiso de Clara. El post no daba nombres, pero mencionaba que la mejor amiga de la novia estaba teniendo una aventura con el prometido. Clara, Elena y el prometido. Las piezas comenzaron a encajar, formando una imagen de celos, traición y codicia. La narrativa del luto de Elena, el homenaje a su querida amiga, comenzó a deshacerse, revelando algo podrido y calculado por debajo. Me sentí un idiota arrogante y ciego. Me habían utilizado. Mi talento, mi orgullo, mi clínica, todo se había convertido en la herramienta para un plan mucho más oscuro de lo que podría haber imaginado. El rostro que creé no era un monumento, era un disfraz, una máscara, y necesitaba descubrir qué o quién estaba detrás de ella. Todavía no tenía la prueba definitiva, pero la duda se había convertido en una certeza venenosa en mis venas. No había operado a una mujer de luto, había operado a un monstruo. Y ahora, el rostro de ese monstruo era mi mayor obra de arte. Con cada nuevo descubrimiento, la consulta, antes mi reino de orden y control, parecía más claustrofóbica. Las paredes blancas parecían cerrarse sobre mí. Cada instrumento de acero inoxidable me recordaba mi complicidad. Yo había sido el artesano de una mentira. Isabel me observaba a distancia, su mirada una mezcla de preocupación y un triste «te lo advertí». Ya no podía mirarla a la cara. Evitaba los espejos, pues temía ver no mi reflejo, sino el del necio que había sido. La paranoia se instaló definitivamente. Repasaba cada conversación con Elena, cada gesto, cada palabra, ahora bajo una nueva luz siniestra. Su tristeza parecía ensayada, sus lágrimas cronometradas. Su historia, que antes me pareció un trágico tributo, ahora sonaba como un guión meticulosamente construido. No solo estaba de luto por su amiga, estaba construyendo un personaje, y yo le había dado el rostro para completarlo. El miedo real comenzó a instalarse cuando me di cuenta del alcance de su manipulación. No solo me había engañado a mí, había estudiado a Clara durante años. Conocía cada detalle, cada preferencia, cada matiz. Se preparó para este papel como una actriz se prepara para el papel de su vida. Y el escenario era el mundo real. La cirugía no fue el comienzo de su plan, fue el acto final. El telón que caería sobre su antigua identidad y se abriría a una nueva vida, una vida con la fortuna de Clara y sin las consecuencias de sus propios actos. Y yo, el aclamado doctor Fuentes, era el director involuntario de este espectáculo macabro. La sensación de haber sido tan completamente engañado era humillante, pero lo que realmente me aterrorizaba era la frialdad del plan, la premeditación. Una mente capaz de arquitectar algo así
Era una mente sin empatía, sin límites, y yo le había dado a esa mente un nuevo rostro, una nueva identidad, una nueva oportunidad de esconderse a la vista de todos. La pregunta que me mantenía despierto por la noche ya no era ¿qué está pasando? La pregunta ahora era ¿qué hago ahora? La verdad, cuando finalmente se reveló, no vino de una confesión ni de una investigación policial. Vino de un acto de pura vanidad, la misma vanidad que me puso en esta situación en primer lugar. Estaba preparando una presentación para un congreso internacional de cirugía plástica en Zúrich. El tema era técnicas innovadoras en reconstrucción facial total. Y por supuesto mi caso, Elena Clara, sería la pieza central, la prueba irrefutable de mi genio. Estaba en mi despacho a altas horas de la noche, rodeado por el silencio y el brillo de la pantalla del ordenador, seleccionando las fotografías del antes y el después. Quería mostrar cada detalle, cada ángulo de la transformación. Abrí los archivos preoperatorios de Elena, las fotos que tomamos el día de la primera consulta. Eran imágenes clínicas, crudas, mostrando su rostro y cuerpo desde todos los lados para la documentación. Pasé por las fotos del rostro, luego del torso. Fue entonces cuando, por un impulso, decidí ampliar una de las imágenes de su espalda. Era una foto de rutina para evaluar la simetría corporal, algo a lo que rara vez prestaba mucha atención. Pero al aumentar el zoom, algo me llamó la atención. Un detalle minúsculo, casi imperceptible, un pequeño lunar con una forma irregular y única, justo debajo del omóplato derecho. No era un círculo perfecto, tenía una pequeña curva, casi como una media luna. En el momento no significó nada. Era solo un lunar, pero algo en mi memoria se agitó. Un recuerdo incómodo y fragmentado. Dejé la imagen en la pantalla y con manos temblorosas empecé a buscar en los archivos que había guardado de mi investigación particular. Abrí la carpeta con los recortes de prensa sobre la desaparición de Clara. Y allí estaba. En un artículo antiguo, un llamamiento de la familia pidiendo información, había una breve descripción física de Clara para ayudar en la identificación. Altura, peso, color de pelo. Y al final de la lista, una frase que hizo que todo el aire abandonara mis pulmones. Posee un lunar distintivo en forma de media luna en el omóplato derecho. Me quedé helado. El tiempo pareció detenerse. Lentamente, arrastré la ventana del artículo al lado de la foto de Elena en la pantalla de mi ordenador. La foto preoperatoria, el lunar, la descripción, eran idénticos. La forma, la ubicación, todo. Un sudor frío recorrió mi frente. No estaba viendo una coincidencia. Estaba viendo la prueba. La verdad me golpeó con la fuerza de un impacto físico, una revelación tan monstruosa que mi mente luchó por procesarla. La mujer que entró en mi consulta, la mujer a la que operé, la mujer que ahora tenía el rostro de Clara, nunca fue Elena. Era la propia Clara. Su plan era diabólico en su simplicidad. No quería parecerse a su amiga muerta. Ella era la amiga supuestamente muerta. Había matado a Elena, escondido el cuerpo, y luego había fingido su propia desaparición. Y vino a mí, el mejor cirujano de la ciudad, para ejecutar el paso final y más brillante de su plan: robar la identidad de su víctima. Necesitaba el rostro de Elena para convertirse en Elena, para asumir una nueva vida, libre de deudas, de un prometido traicionado y, sobre todo, libre de un asesinato. La historia del luto, de la desaparición de la amiga, no era una mentira para convencerme. Era su coartada, la excusa perfecta para la cirugía más enfermiza que se pudiera imaginar. Mi obra maestra no era un monumento, era la destrucción de una prueba, la anulación de un crimen. Al día siguiente, concerté una cita de seguimiento final con ella. Mi voz al teléfono fue un milagro de calma forzada. Cuando llegó, sonriendo con el rostro que yo le había dado, la conduje a mi despacho. La tensión era tan palpable que apenas podía respirar. No dije nada. Simplemente encendí el monitor de mi escritorio y mostré las dos imágenes una al lado de la otra. La foto preoperatoria de su espalda, con el lunar destacado,
y el recorte de prensa con la descripción física de Clara. Ella miró la pantalla. El silencio se prolongó durante una eternidad. La observé atentamente y vi cómo se producía la transformación. El rostro que yo creé, el rostro de una mujer en duelo, se deshizo. La tristeza en sus ojos se evaporó. La fragilidad de su postura desapareció. Y lentamente, una sonrisa fría y calculadora se formó en sus labios perfectos. Se reclinó en la silla, relajada, y me miró. El juego había terminado, y ella lo sabía. El lunar, dije, mi voz un susurro ronco. Es idéntico. No lo negó. No intentó explicarse. Simplemente me miró con una diversión gélida. Es usted un verdadero artista, doctor Fuentes, dijo con voz suave y venenosa. Un artista de los detalles. Debería haber sabido que se daría cuenta. Y entonces me lo contó. No todo, pero lo suficiente. Habló de las deudas, de la rabia, de cómo la vida de Elena era mucho más simple, mucho más desechable. Elena era un lienzo lleno de problemas. Yo solo limpié el lienzo para ella, dijo, con una frialdad que me revolvió el estómago. Y usted me dio mi libertad. Una obra maestra, ¿no le parece? En ese momento, la verdad final de mi situación me golpeó. Aquello no era solo una confesión, era una amenaza. Con esa frase me encadenó a ella. Ya no era una víctima de su engaño, era su cómplice. El médico que, por vanidad y dinero, le dio a una asesina un nuevo rostro para escapar de la justicia. Si iba a la policía, mi carrera, mi vida, estaría acabada. Sería el doctor Frankenstein que ayudó a crear al monstruo. Se levantó, se ajustó el bolso en el hombro y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró hacia mí, el rostro de Clara, ahora una máscara de malicia. Creo que no necesitaremos más consultas de seguimiento, doctor. Mi rostro está perfecto y mi secreto está a salvo con usted, ¿verdad? Después de todo, los artistas deben proteger sus obras. Y con eso, se fue, dejándome solo en el silencio de mi despacho, un hombre que había alcanzado la perfección técnica solo para encontrarse en el abismo de la ruina moral. Durante una noche entera me quedé paralizado en mi despacho, el brillo de las dos imágenes en la pantalla del ordenador burlándose de mí. Su amenaza resonaba en cada rincón de mi santuario de vanidad. Yo era cómplice. Mis huellas dactilares estaban por todo el crimen, metafórica y literalmente. Yo había esculpido la llave de su huida. La tentación de borrarlo todo, de fingir que la conversación nunca tuvo lugar, fue inmensa. Podría proteger mi carrera, mi nombre, la vida que construí con tanto esmero. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Elena. El verdadero rostro de Elena, el rostro de una mujer que nunca conocí, pero que ayudé a borrar del mundo. Y veía mi propio rostro en el espejo, el rostro de un hombre que se llamaba a sí mismo artista, pero que había sido reducido a un mero instrumento en manos de una asesina. La vanidad me metió en esa situación, pero quizás un resquicio de conciencia podría sacarme de ella. A la mañana siguiente, con el peso del mundo sobre mis hombros, hice lo único que me quedaba. Cogí el teléfono y llamé al inspector a cargo del caso de la desaparición de Clara. La incredulidad en su voz era casi cómica. Mi historia sonaba como el argumento de una película de serie B, pero yo tenía pruebas. Mis registros, las fotos pre- y postoperatorias, los archivos de audio de las consultas donde grababa las conversaciones con los pacientes. En cuestión de horas, mi clínica impecable fue invadida por policías. Mi mundo de estética y precisión fue contaminado por la sucia realidad del crimen. Lo entregué todo. Cada foto, cada anotación. La pieza clave, por supuesto, era la foto del lunar. Una prueba irrefutable. Guiados por mi recuerdo de la siniestra pista de Clara, los equipos de búsqueda regresaron a la finca de la familia en la Sierra de Gredos. Esta vez se concentraron en el lago. Y exactamente como ella había insinuado, en el fondo oscuro y fangoso, encontraron el cuerpo de Elena. El caso se convirtió en un escándalo nacional. La historia de la cirujana plástica que mató a su amiga y le robó el rostro
Era demasiado sensacional para ser ignorada. Clara fue detenida intentando embarcar en un vuelo para salir del país, usando ya su nueva identidad. Su rostro, mi obra maestra, estaba estampado en todos los periódicos y telediarios. No la llamaban Clara. La llamaban la paciente de Frankenstein, y yo, por supuesto, era el doctor Frankenstein. La fiscalía me concedió inmunidad a cambio de mi testimonio. Yo era el testigo principal, la pieza central que desveló el crimen, pero para el mundo, para mis colegas, para la opinión pública, no era un héroe. Era el médico codicioso y arrogante que no vio o no quiso ver las señales. Mi carrera, tal y como la conocía, terminó. La clínica, antes un símbolo de éxito, se convirtió en un punto turístico macabro. Los pacientes cancelaron sus citas. Mis colegas dejaron de devolverme las llamadas. El nombre del doctor Adrián Fuentes se convirtió en sinónimo de falta de ética y de una vanidad peligrosa. El castillo que construí se derrumbó en cuestión de días. La resolución oficial del caso llegó con la condena de Clara a una larga sentencia de prisión. Las pruebas eran abrumadoras. Pero para mí la resolución nunca fue completa. Durante el juicio su motivación se atribuyó a la codicia y a los celos. Pero yo, que vi la frialdad en sus ojos, sé que había algo más. Había un placer en el engaño, un deleite en la manipulación, un vacío donde debería haber un alma. Esa parte de ella, la verdadera naturaleza de su oscuridad, nunca fue explicada, nunca fue comprendida. Permanece como una pregunta sin respuesta, una sombra que la justicia no pudo iluminar. Esta experiencia no solo destruyó mi carrera, me rompió y me reconstruyó de una forma completamente diferente. Vendí la clínica por una fracción de su valor, deshaciéndome de aquel mausoleo de mármol y cristal. Abandoné el lucrativo mundo de la estética, la búsqueda incesante de una perfección vacía. Hoy trabajo en un hospital público, en el departamento de cirugía reconstructiva. He cambiado los rostros de socialites por los de víctimas de quemaduras, accidentes de tráfico, violencia de género. No hay glamour en lo que hago ahora. Hay dolor, trauma y una lucha desesperada por la normalidad. Ya no creo belleza. Intento devolver un poco de la identidad que la tragedia robó. Cada cicatriz que suturo, cada injerto de piel que aplico, es una forma de penitencia. Ya no soy un artista, soy un reparador. Un artesano que intenta arreglar lo que se ha roto, incluyéndome a mí mismo. Clara me enseñó la lección más brutal de mi vida. La verdadera monstruosidad no reside en la asimetría de un rostro o en las marcas del tiempo, sino en la ausencia de humanidad detrás de los ojos. Un rostro puede ser alterado, remodelado, incluso intercambiado, pero la naturaleza de quienes somos, en nuestra esencia, esa es la verdadera identidad, y ninguna cirugía puede tocarla. El único rostro que me atormenta en el espejo, cada mañana, no es el que creé para ella, sino el mío propio. El rostro del hombre que se creía un dios con un bisturí, pero que estaba ciego a la verdad que tenía justo delante. En mi último encuentro con el inspector, cuando todo hubo terminado, estaba recogiendo sus papeles y me miró durante un largo rato. «Doctor», dijo, su voz sin juzgar, solo con una curiosidad cansada. «Una última pregunta, y es más para mí que para el informe. Viéndolo todo ahora, ¿usted cree que no vio las señales o que en el fondo no quiso verlas?» Esa pregunta nunca me ha abandonado. Resuena en mi mente en los momentos de silencio, en la quietud de la noche. ¿Fue mi arrogancia lo que me cegó? ¿Fue el desafío técnico? ¿El dinero? ¿O había una parte de mí que simplemente prefirió la ilusión de la obra maestra a la fealdad de la verdad? Esa es mi cicatriz, la que ninguna cirugía puede reparar. Y es la pregunta que dejo a quien escuche mi historia. ¿Qué habrían hecho ustedes? ¿Habrían visto la verdad detrás de la petición desesperada o habrían visto solo la oportunidad de crear su propia y peligrosa perfección?